Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este megacurso de Python. Bien, en esta clase estamos dando ya otro salto cuántico. Como ustedes han visto en la imagen, vamos a comenzar entonces el camino del desarrollo web o el camino que nos lleva hacia el desarrollo web. Y para ello quiero mostrarles unas láminas. Esta clase va a ser meramente informativa. Veamos las láminas. Desarrollo web. ¿Y qué es lo que tiene que saber un desarrollador web? Aquí en la imagen está un chico frente al computador y nos dice que él tiene que manejar o conocer herramientas como HTML, JavaScript, CSS u hojas de estilo en cascada en inglés, ¿sí? Y aquí este es el símbolo de codificación. Cuando ustedes lo vean, eso indica codificación en cualquier lenguaje. Por lo tanto, si ustedes se quieren convertir en desarrolladores web, ustedes tienen que manejar obligatorio HTML, JavaScript, CSS y un lenguaje que se llaman lenguajes de servidor, porque este es un lenguaje de programación también, pero tiene otro nombre que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, 4 cosas mínimo fundamentales para yo poder hacer desarrollo web. Ahora, los que están siguiendo el curso me preguntan, oiga, ¿y por qué desarrollo web en lugar de ver desarrollo de aplicaciones de escritorio? Y la respuesta es porque simple y llanamente la demanda del mercado está en una proporción del 80% para aplicaciones web sobre un 20% de aplicaciones a nivel de escritorio. Lo que más está demandando hoy día el mercado es aplicaciones web. El por qué está de más. Las palabras sobran. Versatilidad, facilidad de usar en cualquier parte del mundo, es decir, aplicaciones a las cuales yo me puedo conectar desde el smartphone, desde la tablet, desde mi PC, etc. Pero como lo van a ver más adelante, si yo aprendo desarrollo web, por ejemplo, hablemos del caso que nos compete, que es Python. Yo aprendo a desarrollar web y en algún momento me toca desarrollar a nivel de escritorio, se van a dar cuenta que todo lo que se necesita ya lo conocen. Y entonces, bueno, será cuestión de profundizar un poco en esa vertiente. Así que esa es la razón por la cual le puse el acelerador y nos vamos por el camino que nos lleva al desarrollo web. Esto es una palabra, una expresión que ustedes la van a conseguir muy seguido. Cliente-servidor. Entonces, cliente-servidor, como dice ahí, es un modelo de tecnología computacional en el cual las tareas y la carga de trabajo se divide entre 2 tipos de entidades. Una es el cliente y otra es el servidor, por eso se llama cliente-servidor. ¿El cliente qué es? Bueno, el cliente es el programa o los dispositivos que solicitan y utilizan servicios, datos o recursos que ofrece otro dispositivo llamado servidor. ¿Y qué será el servidor entonces? Es el programa o dispositivo que responde a las solicitudes de los clientes proporcionando los servicios, los datos o los recursos requeridos. Es decir, que en este modelo hay clientes que hacen peticiones y del otro lado hay servidores que le devuelven lo que el cliente pide. Así de sencillo es. Y para nada mejor dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? El modelo cliente-servidor, que ya lo explicamos, vamos a verlo ahora en una imagen. Un servidor es una computadora que no es cualquier computadora. En la vida real un servidor es una computadora con características especiales. Tiene mucha memoria RAM, puede tener múltiples procesadores y de los mejores, ¿verdad? Debe tener unas tarjetas gráficas de video poderosas. Bueno, en fin, los servidores siempre son computadoras con características especiales. ¿Y por qué características especiales? Porque ellos deben atender en simultáneo las peticiones de los clientes. A un servidor siempre hay cualquier cantidad de clientes haciéndole solicitudes y él le responde y mientras responde está atendiendo a otro y le responde al otro y así sucesivamente. Ahora, si nos vamos al Internet, este es un ejemplo vivo de lo que es el modelo de tecnología computacional cliente-servidor, donde los servidores están en Internet. A Internet se le conoce como la nube, eso creo yo que lo saben ustedes. Entonces, esos servidores, esas máquinas poderosas están en la nube, en Internet. Y bueno, en todo el mundo, en todos los continentes, en todos los países hay clientes conectándose y haciéndole peticiones. Yo les pongo siempre como ejemplo cuando explico esto el caso de Google o Google. Los servidores de Google están por allá en alguna parte
remota, se llama remoto cuando está en un lugar distante, no porque sea internet. Este servidor también, aunque esté aquí abajo en un edificio, en una universidad, por ejemplo, ellos por lo general estaban en unos lugares especiales donde se mantienen bajo ciertas condiciones de temperatura, con abundante frío, etc. Bueno, volviendo al tema de internet, los servidores están en internet y los clientes igual le hacen múltiples peticiones en simultáneo y ellos los atienden, ¿ok? Bueno, aquí hay, la figurita es la misma, un servidor que atiende a los clientes que le hacen peticiones y él le devuelve. Ahora, ¿qué será lo que tiene que existir en un servidor? Bueno, en un servidor tiene que estar las bases de datos, ¿sí? Esas bases de datos que se comparten tienen que estar ahí. Ahí están bien cuidadas, bien resguardadas. De hecho, los administradores de bases de datos siempre viven haciendo respaldo para evitar problemas de cualquier daño que nos pueda perturbar la integridad de la data. Así se dice, la integridad de los datos. De eso se encargan los administradores. Hay personas en el área en el mundo informático, hay personas que se dedican solo a eso, a administrar las bases de datos. Para que la integridad de los datos se mantenga, se preserve, se conserve. Ahora, dentro de un servidor están las bases de datos. Ahí debe estar también el lenguaje para gestionar bases de datos, porque para gestionar las bases de datos, amigas, amigos, se necesitan lenguajes especiales, como por ejemplo el SQL. Viene de esto, ¿no? Lenguaje de consulta. Query quiere decir consulta, lenguaje de consulta estructurada. Bien, pero también en los servidores están los lenguajes de propósito general, que se llaman lenguajes de servidor, como PHP, como el que nos compete Python, Java, Ruby, Go, que es el de Google, y está este que lo he resaltado, Node, JavaScript, que es un lenguaje para trabajar JavaScript del lado del servidor, porque como veremos más adelante, JavaScript trabaja del lado del cliente, pero ahora sacaron unas versiones nuevas que manejan o se trabajan aquí y por lo tanto ellos manejan bases de datos. Antes no, JavaScript no permitía el acceso a la base de datos, porque como el JavaScript siempre está en los clientes y las bases de datos están allá, imposible acceder. ¿Y qué será lo que hay en los clientes? Bueno, en los clientes tiene que haber HTML, tiene que haber hojas de estilo en cascada, CSS se le conoce, que viene de esto, hojas de estilo, Cascade es cascada, hojas de estilo en cascada. Y del lado del cliente también está el lenguaje de programación JavaScript. Bueno, y en este curso que estamos llevando adelante de Python, ¿qué herramientas vamos a abordar? ¿Qué herramientas vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender SQL, que es el lenguaje para consultar bases de datos. Vamos a aprender HTML, por la versión más reciente que es la 5. Vamos a aprender hojas de estilo en cascada, la versión más reciente que es la 3. Vamos a aprender JavaScript y vamos a aprender, vamos a llamarlo por ahora, una variante de Python que se llama Flask, que es para desarrollo web. Flask es exclusivo para desarrollo web. Si yo quiero hacer desarrollo de escritorio, lo hago con el Python normal que hemos venido trabajando. Pero para desarrollar en la web necesito una herramienta especial basada en Python, pero para el desarrollo de aplicaciones en la web. Estas son las herramientas que abordaremos. SQL, el lenguaje de consulta en base de datos. HTML es el lenguaje de etiquetas para el diseño web, para hacer las páginas web. Esas que ustedes ven bonitas y elegantes se hace con HTML. Pero también tenemos que aprender CSS, que es el lenguaje para definir la presentación visual de los documentos HTML. Ya les voy a mostrar una imagen donde esto les va a quedar totalmente claro. Bueno, el caso es que con HTML hacemos la estructura de las páginas web y con CSS le damos la presentación visual esa atractiva que todos vemos en una página web. JavaScript es el lenguaje para programar la interactividad en las páginas web. Interactividad puede ser una animación. Esas cositas bonitas que uno ve que se mueven y eso en las páginas web están hechas con JavaScript. Pero interactividad también significa que si el usuario está ingresando un dato, por ejemplo, le pedí la edad y la persona por error o por mala fe trata de meter una letra, otra cosa, con JavaScript le digo, no señor, ese dato que le estoy pidiendo es estrictamente entero. Bien, entonces la interactividad en las páginas web se logra con un lenguaje de programación. Este es el lenguaje de programación más usado en el mundo, para que lo sepan. Bien, y finalmente Flask es un framework
basado en Python para el desarrollo de aplicaciones en la web. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué cosa es un framework? Bueno, un framework es un conjunto de herramientas de programación, bibliotecas, ¿sí? Ya saben ustedes lo que son bibliotecas, y reglas, normas que facilitan en gran medida, pero en gran medida, el desarrollo de software en la web. Ahora, porque mucha gente confunde HTML, CSS, como que no le queda claro porque le dicen que ambas son herramientas, que son lenguajes para hacer páginas web. Pues mire, véalo así. Si hacemos un símil con una casa, HTML crea la estructura funcional de una página web. Y cuando yo digo funcional, si me voy al mundo de la construcción civil, yo pudiera de pronto decir que esta casa funciona. Tiene agua, tiene luz, ¿verdad? Tiene los servicios, a lo mejor tiene un baño, tiene una cocina, tiene dormitorio, lo único se le van a meter los mosquitos, pero bueno, esta casa funcional, si yo la llevo a una página web, se hace con HTML. Lo único es que no queda para nada elegante, ¿verdad? No queda para nada elegante. Y le faltan algunas cosas vitales, como por ejemplo las ventanas, las puertas. ¿Y qué sería entonces el CSS? Dijimos allá adelante que el CSS hace la decoración. Pues si HTML hace esto que está aquí, CSS me lo convierte en esto. ¿Entienden ahora? Esa elegancia, esa cosa bonita y en parte funcional se logra gracias al CSS. ¿Y con cuál herramienta? Como ya hablamos de que tenemos que aprender una cantidad de herramientas, no se preocupen porque todas son muy fáciles. ¿Con cuál herramienta comenzaremos? Nosotros vamos a comenzar con SQL, Structured Query, esto se pronuncia Query Language, lenguaje de consultas estructurada. Con ese es que vamos a empezar. Y después estaremos viendo tal vez HTML, CSS, JavaScript. Y de último le entramos, cuando ya manejemos todas esas que estoy mencionando, ya le entramos al Flask. Bueno, ¿y qué es SQL? Es un lenguaje de consulta o para consulta a bases de datos. Lo creó originalmente IBM por allá por 1970. Fue tan bueno que se convirtió en un estándar y hoy día es el más usado y lo que más se usa a nivel mundial. Bueno, permite realizar consultas complejas, actualizaciones y en general la gestión de manera eficiente y efectiva de las bases de datos. ¿Ok? Aquí lo digo, permite la gestión eficiente de una base de datos mediante los queries, consultas. Pero han salido variantes como MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite. No me gusta decir SQLite, no sé por qué. Oracle Database. ¿Y será que son libres? ¿Será que son pagas? Bueno, mire, MySQL fue por mucho tiempo libre. Después lo volvieron de pago. Tiene licencia de pago. Pero ellos sacan dos variantes, dos versiones. Ponen a disposición del público. Una gratis y otra de pago. Por supuesto, las de pago tienen mejores prestaciones. Y MariaDB sí es verdad que salió, los mismos creadores de MySQL hicieron MariaDB, pero esta es totalmente gratis, aunque hay unas versiones de pago donde, bueno, ellos dan un soporte especial. PostgreSQL, esta maravilla, sí es totalmente gratis y es extremadamente poderoso. Para proyectos muy, muy grandes se aconseja trabajar PostgreSQL, aunque con MySQL también, Pero bueno, les estoy diciendo que es bastante robusto, poderoso y lo suelen usar en los proyectos muy, muy grandes. Hay que decir la verdad. Y SQLite, ¿qué pasa con SQLite? Bueno, es gratuito, se usa mayormente para el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles y se usa también en sistemas de escritorio. Así que si en algún momento tienen que desarrollar con Python aplicaciones de escritorio, este es el candidato. No miren para ningún otro lado, este es el candidato, muy fácil de trabajar, por cierto. Pero bueno, ustedes van a aprender la base que es SQL y después todos ellos, aunque tengan nombres extraños y rimbombantes, todos ellos trabajan sobre la misma base que es el lenguaje SQL. Así que ir de acá para Postgres, ir de Postgres para SQLite o Lite, ir de ahí para Oracle, eso es muy,
pero muy sencillo, diría yo. Claro, estas herramientas como Oracle tienen otras funcionalidades porque son mayormente de pago. Y bueno, habría que aprender otras cosas, pero la esencia es el mismo, el estándar es el SQL. Bueno, avanzamos. ¿Y qué herramienta debo yo instalar para trabajar con SQL? Bueno, necesitamos un administrador de base de datos como por ejemplo PHPMyAdmin. Alguien dice, bueno, pero ¿y entonces? Y es que tenemos que aprender encima de todo lo que ha mencionado PHP también. No. Es que esta es una herramienta que trabaja bajo un sistema de páginas web muy, digamos, muy grato para trabajar con ese sistema y muy fácil, que fue hecho con PHP. Eso es todo el asunto por el cual lleva el prefijo PHP. Pero de paso, la gente que trabaja con PHP, pues por excelencia lo instalan. Bien. Ajá. ¿Y por qué PHPMyAdmin y no, digamos, un administrador de SQLite? Porque mire, yo les dije al comenzar esta introducción que el desarrollo web está en una proporción de 80-20, ¿verdad? Así que yo prefiero que ustedes se me entrenen, se me capaciten en estas herramientas que están orientadas para la web. Que después venir para mire, eso es como pelar una mandarina, de lo más fácil. Por eso yo me decanto por el PHPMyAdmin, porque de paso en la vida real, en los servidores de internet, se trabaja con esta herramienta, con esta es que se trabaja. Así que vámonos por ahí. Bueno, porque PHP se ha convertido en un estándar en los servidores remotos donde se trabaja con aplicaciones web, ya lo dije. Es decir, se ha convertido en uno de los entornos más populares para gestionar o administrar bases de datos. Si eso es lo que se usa allá en el mundo, pues eso es lo que yo les quiero enseñar. Y bueno, ese SQLite se usa para aplicaciones móviles y aplicaciones de escritorio, pero si yo tuviera que desarrollar un sistema de escritorio con Python, bueno, yo conozco Python, yo conozco Tkinter, algo de Tkinter, y voy a conocer ahora SQL, pues tengo las tres herramientas, porque para un sistema de escritorio necesito Python, necesito el entorno gráfico con Tkinter, y necesitaría un gestor de base de datos como ¿sí? Entonces, prácticamente hay dos cosas que ya tienen. Lo que tendrían es que profundizar en Python, profundizar un poco más en Tkinter, y el SQL, pues también yo les voy a dar lo básico y ustedes tendrían que profundizar, pero fácilmente. Por eso digo, después que ustedes desarrollen para la web va a ser muy fácil trabajar esta parte. Bueno, y dado que PHPMyAdmin se ejecuta en un entorno web, lo dije hace un momento, es decir, mediante páginas web y con acceso a bases de datos, eso es lo que hace PHPAdmin. PHPMyAdmin, a través de un entorno web, mediante páginas web, él accede a bases de datos y nos permite trabajar con bases de datos. Entonces, como las bases de datos estaban en los servidores, pues yo necesito ahora un servidor local. Y ustedes dirán, bueno, pero usted me habló de que los servidores eran remotos y ahora me sale con que es un servidor local. Pues sí. ¿Y qué es lo que pasa? Le explico. ¿Recuerdan el servidor remoto que estaba en internet? Yo tenía que obligatorio tener conexión a internet para acceder a los datos que estaban aquí en este servidor, ¿verdad? Pues miren lo que sucede cuando yo instalo en mi computadora un servidor local. Al yo instalar un software de servidor local, mi computadora se comporta como un cliente, sí, como lo que ha sido siempre un cliente, pero ella misma a su vez se convierte en un servidor. ¡Qué maravilla!, ¿no? Mi computadora ahora ejerce doble función. Es cliente, hace peticiones, ella misma se devuelve asumiendo la forma del servidor o las funciones, y en eso se la pasa, atendiendo y devolviendo, atiende y devuelve, atiende y devuelve. Pero la gracia de todo esto es que no necesito conexión a internet. En cambio, si yo tuviera que aprender toda esta tecnología conectado a internet, ¿qué pasaría con las personas que no tienen conexión a internet? Quedan fly, en el aire. Entonces la gracia de un servidor local es que tu computadora se convierta o asuma los dos roles, cliente y a la vez servidor, y no necesita para nada conectarse a internet. Dicho sea de paso, los entornos de desarrollo en la vida real hacen todo localmente, y cuando ya está probado y superprobado los sistemas, entonces lo ponen en producción y para eso sí se conectan a internet. Mientras tanto, todo el tiempo estuvieron ocultos aquí, en un servidor local. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Pónganse
el uniforme de campaña y vámonos a instalar PHP MyAdmin porque nos espera el desarrollo web.